¿No llegaste por casualidad? Llegaste en el segundo exacto en que lo que vienes pidiendo en silencio decidió responderte de frente. Hay un momento en la vida en que el ruido del mundo se separa como un telón y, detrás, aparece una puerta simple que nunca viste porque estabas demasiado ocupado empujando paredes. Esa puerta está aquí. No voy a darte 20 pasos ni un mapa imposible. Voy a ponerte en la mano un gesto mínimo que se vuelve palanca. Una práctica tan breve que tu mente no podrá boicotearla y tan precisa que tu cuerpo la reconocerá como una verdad antigua. Si te quedas hasta el final, vas a recibir un ajuste decisivo que fija este gesto en tu biología como un reflejo. Y cuando eso sucede, el rumbo deja de ser deseo para convertirse en dirección. Quiero que respires conmigo la idea más incómoda y, al mismo tiempo, más liberadora. No te falta fuerza de voluntad, te sobra fidelidad al ayer. Has estado rindiendo culto a una emoción conocida que le dicta a tus pensamientos lo que deben narrar y a tus decisiones lo que deben repetir. No es un fallo de carácter, es química obediente. Por eso, los intentos heroicos te duran un par de días, porque peleas contra el efecto y no tocas la causa. El cambio real no nace de hacer más, nace de ser distinto por un instante lo suficientemente puro, como para que la realidad tenga que reorganizarse a su alrededor. Ese instante existe y cabe en la grieta de un suspiro. Hoy te lo voy a mostrar y al final te diré cómo anclarlo para que ocurra sí o sí, incluso cuando no te acuerdes, incluso cuando no tengas ganas. Permíteme hablarte de algo que tu intuición ya sabe. Cuando pronuncias en silencio, yo soy, no estás recitando una etiqueta, estás llamando a la puerta del poder que organiza tu mundo. La identidad no es una biografía, es un estado. Y el estado se instala con sentimiento, no con discursos. Por eso, la promesa que te hago no es espectáculo, es rigurosa. Si permaneces conmigo hasta el cierre, te llevarás el detalle más valioso, el que convierte una práctica de minutos en un hábito que se defiende solo. No te lo doy ahora por capricho. Tu sistema necesita primero abrir espacio, soltar la rigidez de la expectativa y dejar que la posibilidad se sienta cómoda en tu pecho. Cuando lo reciba, entrará sin fricción, como si siempre hubiese sido tuyo. Piensa en tus últimos meses. ¿Cuántas veces te viste posponiendo lo importante con el brillo fácil de lo urgente? ¿Cuántas mañanas juraste empezar distinto y a mediodía ya estabas recitando la vieja letanía de excusas elegantes? No te culpes. La mente ama lo que conoce aunque no le sirva, y el cuerpo llama hogar a cualquier emoción que haya repetido lo suficiente. Lo que vamos a hacer hoy no es violencia contra ti, es corrección de rumbo con delicadeza quirúrgica. Interrumpir el hechizo en el primer segundo en que aparece y sustituirlo por una señal clara que tu sistema entiende como seguridad. Ese gesto es el inicio. El secreto para que se vuelva identidad te lo entregaré en la recta final, cuando tu cuerpo ya tenga una muestra del sabor al que vamos. Quiero que sepas que aquí no hay lugar para promesas huecas. Lo que vas a aplicar es verificable en tu experiencia. No necesita mi aprobación ni tu fe ciega. Necesita tu ensayo honesto. Habrá un punto, hacia el cierre, en que nombraré la pieza que falta, esa microdecisión que se une a una señal inevitable del día y convierte esta práctica en un reflejo. Cuando escuches esa unión, señal inevitable más gesto mínimo, comprenderás por qué antes se te escurría entre los dedos y por qué ahora no podrá olvidarse. Hasta entonces, te pido algo sencillo. Préstame tu respiración y tu atención por unos minutos, y préstaselos como quien deja que el agua encuentre su cauce natural. Si has llegado hasta aquí, ya sientes a lo lejos el crujido de un viejo hábito cediendo. Tal vez aún no lo quieras admitir por miedo al autoengaño, pero hay una calma delgada asomando por detrás de tus costillas. No la persigas, reconócela. Lo que sigue es enseñarte a preparar el terreno para que el gesto entre sin resistencia, a abrir la ventana exacta por la que lo nuevo puede entrar sin pedir permiso. Y cuando el terreno esté listo,
Verás cómo un solo movimiento ordena el resto como fichas. Dame tu siguiente minuto, porque ahora vamos a encender esa antesala y dejarla ardiendo a fuego lento, mientras la revelación mayor te espera más adelante, donde los cambios de verdad eligen quedarse. Y mientras esa calma se expande dentro de ti, quiero que entiendas algo que muy pocos llegan a ver en toda una vida. Nada cambia afuera hasta que se reorganiza la energía que sostienes adentro. Todo lo que llamas realidad es un espejo obediente de tu estado más dominante. Y si hasta hoy el reflejo te ha devuelto cansancio, caos o repetición, no es porque la vida te haya castigado, sino porque tu mente estaba atrapada en un patrón que no se daba cuenta de que repetía. Has vivido, probablemente sin saberlo, como un hipnotizado por tu propio pasado. Y cada pensamiento que dabas por inofensivo se convertía en una orden química para tu cuerpo. Así se construye el destino que luego decimos, me tocó, cuando en realidad lo programamos por defecto. Pero lo poderoso de este instante es que estás empezando a despertar dentro del sueño. Y cuando despiertas dentro del sueño, puedes reescribirlo. Piensa en esto. Cada mañana tu cuerpo se levanta antes que tú. Tu conciencia tarda unos minutos en encenderse, pero tu biología ya está reproduciendo el libreto emocional de ayer. Las mismas hormonas, los mismos pensamientos, las mismas microtensiones musculares, la misma vibración de fondo. Y tú crees que estás decidiendo, pero en realidad estás obedeciendo a una identidad que ni siquiera elegiste conscientemente. Este es el motivo por el que el cambio parece imposible. Porque intentas hacerlo desde el personaje, no desde el creador. Intentas moverte dentro del sueño en vez de salirte del guión. Pero lo que te quiero mostrar hoy, y lo que verás si permaneces conmigo hasta el final, es que no necesitas una batalla épica ni fuerza sobrenatural. Basta con un instante de presencia real, un segundo en el que tu atención se libera de la adicción al pasado. Ese segundo se convierte en el lugar exacto donde Dios, la inteligencia que te respira, puede intervenir y reorganizar el rumbo completo de tu vida. En ese punto, sucede lo que la ciencia y la espiritualidad han empezado a llamar coherencia, cuando el corazón y el cerebro dejan de discutir y empiezan a hablar el mismo idioma. Es un silencio eléctrico, un momento en el que el cuerpo deja de anticipar miedo o carencia, y por primera vez, se siente a salvo en el ahora. Cuando eso ocurre, las ondas cerebrales se ralentizan, las puertas del subconsciente se abren, y el campo energético que emites empieza a atraer coincidencias distintas. No porque el universo tenga favoritos, sino porque tu frecuencia dejó de ser la del sufrimiento y se volvió la de la posibilidad. Todo lo que sigue de este video está diseñado para que llegues ahí sin esfuerzo, sin tener que forzar nada, solo entendiendo y experimentando paso a paso cómo activar ese estado en tu día. Mira, hay personas que no creyeron en nada de esto hasta que lo vivieron. Conocí el caso de una mujer llamada Laura, una enfermera que había pasado años sintiendo que la vida se le escapaba entre turnos, ansiedad y culpa. Me escribió después de escuchar este principio y aplicarlo una sola vez. Se levantó un día, respiró diferente, decidió no pensar en lo que temía sino en lo que amaba, y sostuvo esa sensación el tiempo suficiente para notar que algo dentro de ella había cambiado de polaridad. A las pocas semanas, sin buscarlo, la llamaron de otro hospital con un horario mejor, más cerca de su familia, con un ambiente que le devolvía la paz. Y lo curioso es que ella no había enviado ninguna solicitud. Lo que cambió fue su frecuencia. Cuando dejas de pedir desde la escasez y comienzas a sentir desde la plenitud, el mundo te responde con la misma medida. Esa es la verdad que se nos oculta en la rutina. No puedes atraer algo que contradiga el estado que sostienes. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces. Puedes rezar con desesperación. Puedes visualizar sin cesar. Pero si en el fondo sigues vibrando en miedo, en duda o en carencia, lo único que proyectas es más de lo mismo. Por eso este proceso que estás aprendiendo
no se trata de manipular la realidad, sino de transformarte en el tipo de persona para quien esa realidad deseada es natural. Y eso empieza cuando decides, aunque sea por un solo minuto, dejar de reaccionar como lo hacías antes y observarte con lucidez. En ese instante de observación consciente, ya rompiste el hechizo. Ya no eres el personaje que repite, eres el creador que elige. Y quiero que notes algo más profundo. Cuando hablo de energía, no hablo de algo etéreo o místico, hablo de biología aplicada. Tus pensamientos son cargas eléctricas, tus emociones son campos magnéticos, y la combinación de ambos forma el campo electromagnético que emite tu corazón. Ese campo es medible y se expande varios metros más allá de tu cuerpo. Es tu señal al universo, tu oración silenciosa. Si aprendes a modularla, y lo harás en las siguientes partes, empezarás a ver cómo lo externo deja de ser enemigo y se vuelve reflejo. Cada persona que aparezca, cada circunstancia, cada aparente obstáculo, se convertirá en una coordenada exacta del cambio que iniciaste dentro. Por eso te digo, no apagues este video antes del final, porque hacia el cierre voy a darte el paso clave que traduce esta comprensión en práctica diaria. No será algo teórico, sino una acción que podrás hacer hoy mismo, desde tu habitación, para reentrenar a tu cuerpo y a tu mente en la dirección de lo nuevo. No necesitas años de meditación, ni retiros, ni fórmulas ocultas. Solo disposición y constancia. Pero antes de llegar ahí, necesitamos encender algo más. La capacidad de sentir antes de ver, de agradecer antes de recibir, de creer antes de tener pruebas. Esa es la llave que transforma la mente en canal y no en obstáculo. Así que, mientras tu respiración se estabiliza y tu cuerpo empieza a reconocer esta quietud como su nuevo hogar, quédate conmigo. Lo que viene a continuación no es una promesa vacía ni una teoría bonita. Es el paso a paso que reconfigura tu energía y, por consecuencia, el rumbo de tu vida. Vamos a entrar en el terreno donde el pensamiento deja de ser ruido y se convierte en creación. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo te explicará por qué hasta hoy sentías que avanzabas y retrocedías al mismo tiempo, sino también cómo detener ese ciclo para siempre y alinearte, de una vez por todas, con el ritmo exacto de lo que te pertenece. Y si hasta aquí tu mente ya sospecha que algo dentro de ti está girando lentamente como una brújula, que por fin recuerda el norte, entonces es el momento de preparar el terreno con una precisión amorosa que no violenta nada, y sin embargo, lo cambia todo. Porque antes de introducir el gesto mínimo que reescribe tu biología y tu historia, necesitamos abrir la puerta invisible por la que lo nuevo entra sin fricción. Una puerta que no se fuerza ni se discute, sino que se reconoce y se atraviesa en silencio. Así que ahora, sin moverte del lugar donde estás, permítete enderezar ligeramente la columna como quien hace espacio a una verdad que quiere sentarse contigo. Deja que los hombros caigan con el peso exacto del presente. Suaviza la mandíbula como si desabrocharas una armadura que ya no necesitas. Lleva una mano al centro del pecho para recordarle a tu cuerpo que aquí, en este punto, se orquesta la energía que emite tu campo. Y respira por la nariz tan lentamente que puedas escuchar la caricia del aire cruzando el umbral. Una inhalación que no es un esfuerzo, sino un permiso, y una exhalación un poco más larga, que es una rendición sin derrota. Y mientras respiras así, instala una frase íntima que no busca convencerte, sino revelarte. Una frase corta que tu sistema pueda adoptar como propia. Hoy elijo claridad y acción. Hoy me recuerdo a mí mismo. Hoy me vuelvo causa. No lo grites. Susúrralo por dentro hasta sentir que la vibración de esas palabras encuentra un asiento cálido en el centro del pecho. Y desde ahí, empieza a irradiar como una brasa quieta que no quema pero transforma. Y si en este instante una parte de ti dice que no siente nada, abrázala también, porque no buscamos fuegos artificiales sino el leve descenso de una guardia, el microcambio de una temperatura,
el borde de calma que aparece cuando dejas de empujar y decides permitir. Ese borde es suficiente. Ese borde es la grieta por la que se filtra la luz. Permíteme explicarte por qué este preludio mínimo vale tanto más que cualquier promesa grandilocuente. Porque cuando colocas el cuerpo en esta postura de dignidad tranquila y estabilizas la respiración en este ritmo amable, tu sistema nervioso escucha una consigna inequívoca. Estamos a salvo. Podemos aprender algo nuevo. Y al escucharla, el cerebro deja de perseguir amenazas fantasma. El corazón abandona la marcha irregular del miedo aprendido. La química de estrés suelta su hegemonía y un silencio lúcido se instala donde antes solo había prisa. Y en ese silencio las puertas del subconsciente se entreabren como si por fin alguien hubiese tocado la contraseña correcta. Entonces tu atención, que siempre había sido secuestrada por la costumbre de lo urgente, se vuelve porosa al presente y aparece el espacio donde el gesto mínimo que te daré a continuación puede imprimirse con nitidez quirúrgica, como un sello que no se desvanece con el primer roce de la tarde. Y es justo aquí donde te pido una participación consciente, no como espectador distraído, sino como coautor de tu cambio. Porque quiero que tu respiración deje de ser un fondo y se convierta en un pacto. Quiero que ese susurro interno de hoy, elijo claridad y acción, se vuelva tu contraseña de acceso. Y quiero que, mientras mantienes esta pequeña ceremonia de preparación, dejes un rastro público de tu decisión en el mundo. Porque la palabra escrita sella la identidad que estás estrenando. De modo que te invito a bajar ahora mismo a los comentarios y escribir con todas tus letras la frase que te compromete. Hoy, elijo claridad y acción. Y si sientes que necesitas darle un nombre a tu entrenamiento, añade, yo soy presencia antes que prisa. Lo dejo en tus manos porque cada letra que dejas es un acto físico que tu mente y tu cuerpo reconocerán mañana cuando el viejo hábito quiera negociar. Y cuando lo escribas, no lo hagas como quien pide permiso. Hazlo como quien dicta una sentencia amorosa sobre su destino. Tal vez te preguntes por qué insistimos en algo tan sencillo como la postura, la respiración y una frase íntima. Y la respuesta es que la grandeza del cambio no está en su complejidad, sino en su capacidad de repetirse sin esfuerzo, hasta convertirse en naturaleza, porque esta antesala es la base estable sobre la que descansa el gesto que corta el hechizo del estrés y siembra una identidad nueva. Y sin esta base, cualquier técnica se convierte en una isla que visitas un día y olvidas al siguiente. Pero con ella, el gesto encuentra raíces. Y esas raíces atraviesan el suelo de tus viejas historias y empiezan a beber de una fuente que estaba ahí, debajo, esperándote. Y cuando esa savia sube, no necesitas gritarle al universo tus intenciones porque tu campo ya las está emitiendo. Y cuando tu campo emite coherencia, la vida responde en ese mismo idioma. Y mientras comprendes esto, quiero que hagas algo más, que parece pequeño y sin embargo es decisivo. Recuerda un momento de tu vida. No tiene que ser enorme ni cinematográfico. Un momento en el que te sentiste profundamente agradecido. Quizá una mirada, un abrazo, una noticia sencilla, un amanecer que te encontró despierto. Tráelo al pecho como quien acerca una foto que aún huele a casa y deja que el cuerpo la saboree en silencio. Porque ese sabor es la vibración de la gratitud antes del hecho, el estado más fértil para sembrar una instrucción nueva. Y si puedes sostenerlo 10 o 15 segundos, ya estás enseñándole a tu sistema lo que se siente habitar el fin y no mendigar el medio. Y cuando te acostumbres a esa sensación, comprenderás por qué la oración verdadera no es súplica, sino veredicto. Gracias, porque ya es. Y desde ese veredicto, crear se vuelve la consecuencia natural. Quiero verte participar de forma visible, no por ego ni por estadística, sino porque el acto de declarar en comunidad multiplica la energía de la decisión. Así que escribe en los comentarios ahora mismo. Gracias porque ya es. Gracias porque hoy me vuelvo causa. Gracias porque mi cuerpo aprende rápido. Y si te nace nombrar el lugar donde estás o la hora en la que estás leyendo, hazlo también. Porque poner coordenadas convierte tu decisión en un evento registrado por tu memoria.
Y mañana, cuando despiertes y repitas esta antesala, verás cómo el recuerdo de este instante viene a tu encuentro como un puente ya construido. Y si estás pensando que quizá esto es demasiado simple para cambiar una vida, sonríe con ternura y recuerda que lo complejo rara vez se sostiene, mientras que lo simple, cuando está bien diseñado, se vuelve destino. Y aquí no estamos jugando a inspirarnos un rato. Aquí estás aprendiendo a reasignar autoridad, a decirle a tu sistema que la prisa no manda y que el presente dejó de ser un pasillo para convertirse en hogar. Ahora que sientes la columna más viva, la respiración más lenta y la frase íntima vibrando en el pecho como una brasa que no pide permiso, permíteme tender el puente explícito hacia lo que sigue, porque en la siguiente etapa te voy a entregar el gesto mínimo que interrumpe el hechizo del estrés en el primer segundo y lo reemplaza por una señal clara que tu biología reconoce como seguridad. Un gesto tan corto que cabe en un semáforo, en la pantalla de inicio de tu correo, en el borde de una taza de café, y tan poderoso que puede reescribir la historia de un día en menos de un minuto. Y para que lo recibas con la contundencia que merece, mantén este estado de preparación durante unos latidos más. No lo fuerces, solo sosténlo como sostienes una mirada que te hace bien. Y en lo que llega ese momento te pido una última participación visible antes del salto. Escribe en los comentarios cuál será tu contraseña íntima de hoy y qué signo del cuerpo sientes ahora mismo. Quizá calor en el pecho, quizá la lengua más suelta, quizá el entrecejo más amplio. Nómbralo, porque al nombrarlo lo haces real, y al hacerlo real, conviertes este video en un espejo donde te ves cambiando, y cuando uno se ve, ya no puede desverse. Mantente conmigo, porque en la siguiente parte vas a recibir la secuencia exacta con la que detendrás la inercia del piloto automático y la sustituirás por la presencia que crea. Y cuando la apliques por primera vez, sentirás el crujido dulce de un hábito cediendo. Y justo después, cuando ya te hayas probado a ti mismo que podías, empezarás a intuir que aún hay un ajuste secreto que vuelve inevitable la repetición diaria sin depender de tu memoria ni de tu ánimo. Ese ajuste es el que reservaré para más adelante, cuando tu cuerpo ya haya dicho sí con hechos. Y entonces, cuando te lo revele, no necesitarás motivación, necesitarás apenas obedecer a una identidad que ya comenzó a nacer en ti. Y ahora que tu cuerpo ya reconoce la antesala como un territorio propio, y tu mente ha dejado de exigir pruebas para, por fin, permitir experiencia, voy a entregarte el gesto mínimo que interrumpe el hechizo del estrés y coloca a tu identidad en el asiento del conductor con una naturalidad que no tiene estridencias, y sin embargo, modifica el curso del día. Porque cuando lo realices en el primer instante en que el viejo programa asoma la cabeza, verás cómo la vibración se reordena, cómo la química deja de dictarte la historia, y cómo la historia empieza a obedecer a la nueva emoción madre que eliges conscientemente. Así que escucha con la atención expandida que has cultivado, porque no necesito darte 10 instrucciones ni convertirte en un experto de laboratorio. Necesito apenas que honres 3 movimientos encadenados que caben en un suspiro, y sin embargo, dejan huella en tu biología. El primero es una palabra ancla que susurras por dentro, como quien llama al hogar sin gritar. Una palabra que te centra al instante. Puede ser presente, puede ser ahora, puede ser calma. Lo importante no es la retórica, sino la resonancia en tu pecho. El segundo es un ciclo de respiraciones por la nariz que tu corazón agradece, porque le devuelves el ritmo que el miedo descompone. 4 inhalaciones suaves y 4 exhalaciones un poco más largas, sin teatralidad, sin hiperventilar, solo el pulso de alguien que recuerda que está a salvo. El tercero es una imagen de 10 segundos del tú, que ya cruzó el puente en el que hoy pones el primer pie. No un collage imposible, sino una escena breve y viva, en la que te ves después de 30 días aplicando esto. Te ves con la espalda más erguida sin rigidez, con la mandíbula suelta, con una mirada que no pide permiso, quizá entrando a una reunión con una serenidad que no conocías.
quizá enviando el mensaje que posponías desde hace meses, quizá caminando por tu calle con la sensación limpia de quien dejó de negociar su destino. Esa imagen no es una fantasía vacía, es una orden amorosa a tu sistema nervioso para que ensaye lo que pronto reconocerá como natural. Y cuando ese tríptico termina, la palabra que corta, la respiración que ordena, la imagen que orienta, entonces sellas con una microdecisión física de no más de 2 minutos. Ese pequeño acto que cuenta porque es el primer ladrillo que sostiene el peso de la casa entera. Puede ser abrir el documento que evitabas y escribir 2 líneas sin juzgarlas. Puede ser enviar un correo de una sola frase que desbloquea un puente. Puede ser ponerte las zapatillas y salir a caminar 3 minutos para que tu cuerpo entienda que quien decide no es la pereza sino la presencia. Puede ser llenar un vaso de agua y beberlo con atención porque el ritual simple educa al sistema mejor que la promesa heroica. Y es en esa microdecisión donde el aire se transforma en materia, donde la oración deja de ser deseo y se convierte en veredicto. Gracias porque ya es. Siente cómo este encadenamiento es deliberadamente breve, no para trivializar tu proceso, sino para hacerlo invencible ante los argumentos del hábito. Porque cuando la mente te diga no tengo tiempo, tú responderás con hechos que caben en 60 segundos. Cuando te diga no siento nada, tú responderás con la escena de 10 segundos que le presta emoción al cuerpo hasta que el cuerpo la adopte. Cuando te diga mañana empiezo, tú responderás con una palabra ancla que te devuelve al único tiempo real que existe, y repetirás la secuencia sin drama, sin épica, sin pedirte permiso, porque el permiso ya fue otorgado cuando decidiste ser causa y no efecto. Y notarás que a la segunda o tercera repetición en un mismo día, algo se reacomoda de forma casi insolente, como si tu biología te dijera por fin, alguien nos habla claro. Y verás aparecer el primer gesto de coherencia, esa corriente silenciosa que corre del corazón a la cabeza y de vuelta, y que por un instante te coloca en el filo exacto desde el cual la elección es natural, no forzada. Porque lo que estamos entrenando aquí no es una conducta aislada, sino un estado, y el estado, cuando se repite con intención, se convierte en identidad. Quiero que explores con honestidad dónde aparece el hechizo con más fuerza en tu jornada. Para ir a buscarlo ahí mismo con esta secuencia, quizá es al leer el primer correo. Quizá es antes de entrar a una conversación difícil. Quizá es cuando miras tu reflejo y renuevas un juicio antiguo que ya no te sirve. La idea es que no esperes a que el incendio sea gigante para traer una gota de agua. La idea es llevar una chispa de presencia al primer rumor de humo. Y si lo haces allí, justo allí, verás cómo el resto del día se organiza alrededor de ese primer gesto. Como cuando mueves apenas un diente de una cerradura y de pronto toda la puerta cede. Y si un día fallas en el primer rumor, no te castigues, ve al segundo. Y si el segundo también te encontró ausente, ve al tercero. Porque mientras sigas buscando el punto de entrada, el sistema aprende que no te rindes ante el viejo patrón. Y esa terquedad amorosa educa a tu mente con más firmeza que cualquier discurso. Y en medio de ese aprendizaje, inevitablemente aparecerá la pregunta que todos hacen: ¿cuánto debo persistir? Y la respuesta no vive en un reloj, sino en una sensación. Persistir hasta que la secuencia te parezca más natural que tu antigua reacción. Persistir hasta que el estado elegido se convierta en la temperatura de base desde la que actúas. Persistir hasta que no parezca esfuerzo sino hábito. Y esa es exactamente la promesa que te haré más adelante, cuando revele el ajuste secreto que fija esto en tu día sin depender de tu memoria. Porque hoy solo quiero que lo pruebes, que lo sientas, que lo hagas aquí mismo mientras me lees para que no quede en una idea que prometes tomar en serio mañana. Si ahora mismo te atraviesa la duda que te ha acompañado toda la vida, esa voz que dice que tú no eres de los que sostienen, que a ti siempre te pasa lo mismo, que ya lo intentaste todo, abrázala un segundo y déjala atrás, como se deja atrás un abrigo pesado cuando llega la primavera. Porque esa voz no es una profecía, es una costumbre con micrófono. Y cada vez que completes la palabra ancla,
la respiración y la imagen, y cierres con una microdecisión que cuenta. Le estarás bajando el volumen hasta que quede en un murmullo que ya no dirige el tráfico. Y a medida que esto suceda, experimentarás el primer síntoma de recuperación de soberanía. Lo notarás en detalles, que no hacen ruido pero sí destino. Una contestación que ya no nace desde la reactividad. Una mirada que aguanta un segundo más antes de juzgar. Un pensamiento que elige el beneficio de la duda, antes que la condena automática. Y esos pequeños virajes son los que en semanas cambian el mapa entero, como el río que tras milímetros de insistencia termina esculpiendo la roca. No quiero que te vayas de esta parte sin ejecutar, porque el cuerpo entiende haciendo, así que cierra los ojos si puedes, y practica la secuencia ahora mismo. Susurra por dentro tu palabra ancla, como quien invoca una presencia benévola. Deja que 4 respiraciones por la nariz marquen un compás sereno, y presta atención a la expansión sutil en el pecho que aparece cuando la exhalación dura un poco más. Convoca 10 segundos de la escena en la que tú, dentro de 30 días, te mueves con la naturalidad de quien ya no lucha consigo. Siente ese tú mirándote con un cariño sin juicio. Y desde ahí, sin abrir demasiados frentes, ejecuta en este preciso instante una microdecisión limpia que cuente. Envía el mensaje que te abre un puente. Escribe 2 líneas que inauguran una página. Bebe el vaso de agua con la conciencia de quien se hidrata el destino. Camina 3 minutos en silencio como quien firma un pacto. Hazlo ya, sin negociar. Y cuando termines, regresa a tu respiración y suelta un gracias porque ya es que no pide resultados. Los reconoce. Y quédate 10 segundos en ese veredicto hasta que la mente se rinda ante la evidencia de que tú puedes. A partir de hoy empezarás a notar que, después de cada aplicación, la tentación de volver al viejo relato es intensa durante unos minutos y luego pierde fuerza, como la marea que retrocede después de tocar la orilla. Y si te descubres a mitad de tarde olvidando la secuencia, no dramatices. Vuelve a la palabra ancla como quien vuelve a casa sin justificar su ausencia, porque no necesitamos perfección, necesitamos continuidad. Y esa continuidad, cuando la combinas con gratitud antes del hecho, crea una huella tan definida que el subconsciente prefiere el nuevo camino por ahorro de energía. Así de práctico, así de humano, así de posible. Y tal vez aquí empieces a intuir que hay una forma de que esto no dependa de tu recuerdo, ni de tu voluntad fluctuante. Una forma de atarlo a algo que ocurre todos los días pase lo que pase. Y que por ocurrir, siempre se convierte en el gancho perfecto para colgar de él tu nueva identidad. Y aunque ya podrías imaginar cuál es, voy a reservar la mecánica exacta para cuando hayas probado unas horas la secuencia, porque quiero que llegues al ajuste con la autoridad interna de quien ya comprobó en su propia piel que el gesto funciona. Y para que el puente hacia lo que viene quede tendido con firmeza, quédate conmigo en la respiración un instante más y deja que esta claridad se asiente como un sedimento luminoso en el fondo de tu día. Porque en la siguiente parte voy a mostrarte, a través de una historia real y tan cercana que te reconocerás en sus pliegues, como alguien que vivía atrapado en la lógica de la prisa y la posposición. Convirtió esta secuencia en un giro medible en 7 días, con detalles que te enseñarán qué obstáculos aparecieron, cómo los atravesó y qué microdecisiones eligió cuando la mente quiso negociar. Y cuando escuches su proceso, entenderás por qué a ti te costaba sostener y por qué ahora, con este mapa y con el ajuste que revelaré más adelante, sostener será menos un esfuerzo que un reflejo. Así que respira. Guarda este estado como se guarda una llama que vamos a alimentar juntos. Y acompáñame a la siguiente parte, donde la teoría toma rostro y la posibilidad se vuelve evidencia. Y ahora que el mapa dejó de ser un concepto y la secuencia ya tiene un lugar tibio en tu pecho, quiero presentarte un rostro que tal vez te preste su coraje cuando el tuyo tiemble, porque a veces necesitamos mirarnos en otro para aceptar que también es posible en nosotros. Y esa otra es Marta, una mujer que llevaba meses viviendo en la frontera áspera entre la lucidez y la parálisis,
con una lista de pendientes creciendo como hiedra sobre su autoestima, mientras juraba cada noche que mañana sí, y amanecía atrapada por el mismo hechizo que le robaba el primer minuto de claridad del día. Entonces, llegó a este método no buscando milagros, sino algo tan humano como recuperar el timón de un solo día para probarse que todavía podía. Entonces hicimos lo mismo que tú y yo acabamos de hacer. Comenzamos por la antesala, la postura que no agrede, pero endereza la respiración que no exagera, pero ordena la frase íntima que no grita, pero convoca. Y en ese suelo sencillo, sembramos la secuencia con la precisión de quien planta una semilla en una maceta de cocina, no en un jardín inalcanzable. Palabra, ancla, 4 respiraciones, imagen de 10 segundos y microdecisión concreta, mientras el resto del mundo ni siquiera se ha enterado de que algo cambió por dentro. Y el primer día que lo intentó, no movió montañas, ni pretendió hacerlo. Apenas cerró 2 correos que evitaba desde hacía semanas, y ordenó el escritorio como si acomodando objetos pudiera empezar a acomodar historias. Y aunque parezca mínimo, ahí comenzó la ruptura de un hechizo porque su biología escuchó por fin un patrón distinto al de la queja y la culpa, y le devolvió 1 centímetro de dignidad que había olvidado que existía. El segundo día repitió el ritual sin épica en el mismo lugar de la casa con la misma taza apoyada en la misma mesa, y cuando llegó a la imagen de 10 segundos, se vio a sí misma un mes delante. Escribiendo con soltura delante de una pantalla que ya no la intimidaba, vio la postura distinta y un brillo en los ojos que no era euforia sino paz útil. Y al abrir los ojos, eligió una microdecisión que contara. Envió una propuesta que llevaba editando y editando, como si la perfección fuese una coartada para no exponerse. Y cuando apretó enviar, le temblaron los dedos, pero también sintió que había cruzado un puente estrecho. Y suficiente el tercer día algo se reveló. La mente le dijo que no tenía tiempo, que ya lo haría a media tarde, que total, un día no hacía diferencia y ella notó la trampa. Respiró como habíamos entrenado y se dio el minuto que nadie le pide, pero que todos nos debemos. Dijo su palabra ancla con descaro, y al terminar la imagen llamó a una clienta que admiraba y que había convertido en mito inalcanzable. Y fue sorprendente porque la conversación no fue una audición humillante, sino un intercambio entre adultos. Y del otro lado encontró más receptividad que miedo, y esa noche escribió por primera vez en meses. Me siento en camino, aunque todavía no vea el destino. Y ese, en camino, fue el nuevo nombre de su identidad naciente. El cuarto día surgió un obstáculo que reconocerás. La realidad le pidió urgencia. Le movieron una reunión, le escribieron 3 mensajes con tono de incendio. Y la antigua Marta habría corrido con la manguera en la boca repitiendo que su vida era apagar fuegos mientras su fuego interior se apagaba sin hacer ruido. Pero la Marta que en 3 amaneceres ya había instalado 1 milímetro de coherencia, hizo algo distinto. Se detuvo literalmente 30 segundos al salir por la puerta, apoyó la mano en el pecho, susurró presente, respiró 4 veces y proyectó por 10 segundos la escena de una reunión en calma, donde su voz no tiembla y su espalda no se encoge, y apenas cruzó el umbral, notó que entraba de otra manera, como si en vez de defenderse, estuviera ofreciendo claridad, y aunque el mundo no se arrodilló ante ella, el mundo respondió a su estado con menos resistencia y más cooperación. La química seguía ahí, pero ahora obedecía a otra emoción madre. Y esa noche, envió un mensaje que le debía a su yo, de hace años, una nota breve a sí misma: gracias, porque hoy fui causa sin pedir permiso. El quinto día se desfondó un poco, como pasa cuando el cuerpo decide probar si lo nuevo es de verdad, o un capricho se descubrió irritada por pequeñas cosas y sintió la tentación de declarar fracaso y volver a su rincón conocido. Y es aquí donde quiero que te mires en ella, porque tal vez te pase mañana o te pasó hoy. Y aquí está el secreto provisional con el que sostuvo sin conocer aún la revelación mayor que te daré. Después, usó el gesto en escenarios ridículos en el ascensor, en el semáforo. Antes de abrir el correo, colocó la palabra ancla
como quien deja un peso en la mesa para que no se lo lleve el viento. Respiró sin exagerar. Imaginó por 10 segundos la versión de sí misma que ya no negocia con el autosabotaje. Y eligió microdecisiones microscópicas que suman sin ruido, como lavar el vaso inmediatamente después de usarlo, para enseñarle al cuerpo a cerrar ciclos o responder con una línea a un mensaje que arrastraba para enseñarle a la mente que la claridad también puede ser breve y suficiente. Y al final del día, escribió la frase que convierte el comportamiento en identidad. Yo no soy la prisa, yo soy la presencia que decide. El sexto día ocurrió algo que para mí separa la teoría de la devoción. Una sincronía pequeña que solo ve quien está despierto caminaba al trabajo. Y justo cuando su vieja ansiedad comenzaba a dictarle titulares, apareció frente a ella una mamá con un bebé dormido en el pecho. Y Marta se sorprendió respirando al ritmo de ese sueño ajeno, y se dio cuenta de que su sistema había aprendido un compás nuevo sin pedir permiso. Y entonces, hizo algo que te pido que hagas ahora mismo en este video. Dejó constancia pública con delicadeza y fuerza. Escribió en su cuaderno y en su vida: hoy, elijo claridad y acción. Gracias porque ya es. Y ahora te invito a ti que me estás escuchando y que llevas 3 partes conteniendo las ganas de convertir observación en práctica, a que lo escribas también en los comentarios para sellarlo, no por mí sino por ti. Escribe con tus dedos como si cincelaras en piedra. Hoy, elijo claridad y acción, y añade: si quieres, ¿cuál será tu palabra ancla para que tu cuerpo la reconozca mañana, cuando lo viejo quiera negociar? Quizá presente, quizá ahora, quizá calma, quizá la que nazca de tu historia, y si sientes el valor de declararlo con tu nombre, hazlo, y si prefieres el anonimato, que sea anónimo pero real, porque cada comentario es una cuerda que amarras en el puerto al que regresarás cuando el mar se ponga áspero. Y te prometo que esa cuerda te salvará de inventarte excusas cuando menos te convenga inventártelas. El séptimo día Marta amaneció como todos nosotros entre la promesa y la prueba. Y sin embargo había algo distinto, una necesidad suave de hacer el ritual, como quien se lava la cara no por obligación, sino por identidad puesta en marcha. Y al terminar la palabra, la respiración, la imagen, eligió la microdecisión que ese día contaba: enviar la propuesta madre a la empresa que le daba miedo, y lo hizo con una serenidad sin estridencias. Después de una semana de repetir lo mismo en el mismo lugar, con la misma intención, había creado inercia favorable. Y aunque no conocía todavía el ajuste secreto que volvía inevitable, este comportamiento ya tenía en el cuerpo una preferencia nueva. Y cuando llegó la respuesta, no fue una alfombra roja, fue una invitación simple a conversar que antes habría leído como juicio y hoy leyó como puente. Y al cruzarlo se descubrió siendo otra. No la que se inventa identidades para sobrevivir, sino la que crea identidad para vivir. Y lo que quiero depositar en tu corazón con esta historia no es el resultado concreto que a ella le tocó, sino la certeza silenciosa de que el estado que eliges es causa y el mundo es efecto. Y que cuando decides entrenarte en elegir, aunque sea por 60 segundos al día, el mundo aprende tu nuevo nombre y empieza a llamarte por él. Y ahora te pido algo que va a parecer pequeño, pero no lo es. Deja tu rastro en este lugar como hizo Marta. Porque la palabra que se escribe con intención educa a la biología para la repetición. Escribe en los comentarios: ahora mismo gracias porque hoy me vuelvo causa. Gracias porque mi cuerpo aprende rápido. Gracias porque mi mente coopera y añade. ¿Cuál será la microdecisión que harás en cuanto termine este minuto? Quizá enviar un mensaje. Quizá abrir un documento. Quizá llenar un vaso de agua y beberlo con presencia. Quizá caminar hasta la puerta y regresar como quien inaugura un circuito de obediencia amorosa. Dilo en voz escrita, porque cuando lo declaras el subconsciente toma nota y mañana vendrá a cobrártelo a tu favor. Y si al escribir sientes vergüenza, no la combatas. Abrázala y escribe igual, porque la vergüenza es el último guardián del umbral. Antes de cada ampliación de identidad,
Y si te encuentras leyéndome de madrugada o en un descanso del trabajo, deja también la hora y el lugar. Porque fijar coordenadas vuelve memorable el pacto, y lo memorable se sostiene mejor que lo abstracto. Y mientras lo haces, quiero que sientas que estás diciendo sí no a mí, sino a esa parte tuya que por fin tiene un método para hacerse cargo. Quiero cerrar esta parte preparando el puente hacia lo que sigue, porque acabas de ver evidencia humana de que la secuencia funciona en la vida real. Y el siguiente paso natural es ir a la raíz del sabotaje amable que más nos atrapa a creer que podemos cambiar resultados sin cambiar estado y quedarnos esperando una motivación que jamás llega cuando la puerta correcta se abre con decisión y no con ganas. Así que en la próxima parte voy a desarmar contigo ese error invisible. Voy a enseñarte cómo reconocerlo en el primer gesto de cada mañana y voy a equiparte con una forma de atravesarlo antes de que se convierta en un argumento. Y cuando terminemos esa travesía, te contaré al fin la revelación que vuelve inevitable la práctica diaria. El ajuste simple que la ata a una señal que ocurre siempre, y que por ocurrir siempre, arrastra el resto del ritual hasta convertirlo en reflejo. Mientras tanto, respira profundo, siente que este camino ya te pertenece, y escribe tu sí en los comentarios como quien firma un acuerdo con su futuro. Porque tu futuro está leyendo contigo y sonriendo en silencio al verte elegirte por primera vez sin pedirle permiso a nadie. Y si después de ver a Marta te has sorprendido imaginándote a ti mismo atravesando ese mismo puente con una mezcla de anhelo y escepticismo, entonces ha llegado el momento de desarmar con paciencia ese error invisible que sabotea a casi todos los que sinceramente quieren cambiar. Y al mismo tiempo, sin darse cuenta, siguen rezando la misma oración diaria al pasado, porque lo que te retrasa no es falta de información, ni debilidad moral, ni una vida especialmente difícil. Que solo a ti te tocó, lo que te retrasa es una lealtad antigua, a un estado que ya no te sirve, y que sin embargo tu cuerpo ama porque lo conoce y lo llama hogar. Y ese estado es una emoción madre que cada mañana despierta antes que tú. Y se viste con tus pensamientos como si fueran su uniforme oficial. Y así, apenas abres los ojos, el guión ya está escrito. La mente recuerda lo que teme la química, repite lo que duele la postura, confirma lo que se espera, y el día se convierte en un eco que confunde repetición con destino. Por eso gastas tu energía tratando de mover muebles dentro de una casa que sigues jurando que no es tuya. Y te preguntas por qué nada dura más de 2 días, cuando la explicación es casi dolorosamente simple. Intentas cambiar resultados sin cambiar estado, intentas corregir lo que ves, sin atender lo que emites. Intentas fabricar acciones heroicas sobre una base emocional que te niega permiso, y aquí está la verdad que libera y a la vez exige responsabilidad. El mundo no discute tus intenciones, obedece tu vibración. Y si la vibración que más horas sostienes es tensión, miedo, culpa, prisa o carencia, entonces aún tus mejores decisiones llevan un hilo de retorno que las hace volver al punto de partida como una cometa atada a la muñeca del ayer. Quiero que observes con honestidad casi clínica los primeros 3 minutos de tu día, porque ahí es donde se firma el pacto sin palabras que determina la orquesta completa. Si lo primero que abrazas es la pantalla, si lo primero que recuerdas es el pendiente que no hiciste, si lo primero que tu corazón ensaya es la música de la urgencia, entonces has consagrado de nuevo tu altar interior al mismo Dios pequeño de siempre. Y no importa cuántas afirmaciones repitas, ni cuántos podcasts escuches, ni cuánto te motives en la ducha, porque el cuerpo ya decidió quién manda. Y tu mente se limita a justificar la autoridad del viejo patrón. Por eso este método te pide algo tan mínimo como radical: interrumpir la liturgia del pasado en el primer segundo reconocible, y sustituirla por una orden simple que tu sistema pueda ejecutar, aun cuando no tengas ganas, aun cuando no te acuerdes, aun cuando el mundo esté empujando fuerte en contra, porque lo que estamos construyendo contigo no es una estrategia para un día bueno, sino una identidad que no pide permiso a tu humor. Y aquí entra el error más sutil y persistente de todos: esperar a sentir para actuar.
Esperar a que el ánimo sea perfecto para empezar a esperar a que las condiciones externas te den una señal bendita para autorizarte el inicio. Y tú ya lo sabes porque lo has vivido. Si esperas sentir ganas, el día te traga, y cuando por fin te sientas a empezar, ya no estás en ti. Estás rendido a la agenda de todos, menos a la tuya. De modo que hoy te propongo una rebelión serena. Deja de exigirle al sentimiento que te abra la puerta y empiezan a ocupar la casa para que el sentimiento llegue después. Porque cuando la presencia ocupa la casa, el sentimiento se muda sin escándalo y se queda. Hay otra cara de esta trampa, y es tan sofisticada que se disfraza de nobleza y de responsabilidad y de perfeccionismo bien intencionado. Me refiero al hábito de declarar que no puedes moverte hasta que tengas todo el plan resuelto. El mapa impreso y la aprobación tácita de quién te mira y de quién no te mira. Y así conviertes la estrategia en una jaula de oro y la preparación en un modo elegante de procrastinar. Y claro que preparar ayuda cuando prepara para actuar. Pero cuando preparar se convierte en un fin en sí mismo, entonces has logrado algo terrible en términos espirituales. Has entregado el timón al intelecto, justo en el momento en que el barco debía obedecer al Estado. Y por eso nos interesa que adoptes un paso que cabe en un minuto. Y no una epopeya de manual porque el minuto se cumple. El minuto no asusta el minuto, entra antes de cualquier excusa. Y cuando el minuto se repite, la identidad nueva, aparece por acumulación como el agua que perfora la roca sin violencia y sin demora innecesaria. Y aunque suene humilde comparado con las visiones grandiosas que te prometen transformar tu vida de un golpe, la humildad es exactamente el rasgo que más necesitamos cultivar para que el estado nuevo cuaje. Porque el estado nuevo es silencioso. No exige aplausos, no busca testigos. Solo pide repetición consciente, hasta que tu biología se rinda ante la evidencia de que ya eres alguien que decide. Sé que una parte de ti está diciendo todo eso suena bien, pero yo me conozco, empiezo 2 días, y al tercero me olvido, o me gana la prisa, o me come la agenda, y por eso guardé para el final de este viaje un ajuste que vuelve inevitable. La repetición diaria sin depender de tu memoria ni de tu fuerza de voluntad fluctuante. Un ajuste que ata el gesto a una señal que ocurre siempre, y que por ocurrir, siempre le presta su inevitabilidad a tu práctica, pero todavía no es el momento de destrabar esa compuerta, porque necesito que tu cuerpo se gane el derecho a escucharla. Aplicando hoy mismo la secuencia en al menos 2 escenarios distintos, y sintiendo con honestidad lo que pasa en ti cuando decides ocupar el estado aunque la mente esté gruñendo. Y es aquí donde voy a pedirte participación visible para darle a tu decisión un lugar en el mundo que mañana te ayude a sostenerla. Ve ahora a los comentarios y escribe con todas tus letras cuál es tu error invisible más frecuente, y no lo maquilles con tecnicismos. Dilo con la crudeza amable que desnuda y por eso libera. Quizá tu error es esperar a que la motivación te visite. Quizá es negociar cada mañana 5 minutos más de pantalla. Quizá es empezar por lo urgente para no enfrentar lo importante. Quizá es exigir un plan perfecto para renunciar a la práctica simple. Y mientras lo escribes, añade la frase que decreta que ese ciclo se detiene hoy. Gracias porque hoy interrumpo el hechizo. Gracias porque hoy me vuelvo causa. Gracias porque mi cuerpo aprende rápido y coopera. Y si quieres profundizar, ponle hora y lugar a tu declaración, para que mañana, cuando el viejo hábito intente seducirte con su retórica de siempre, encuentres tu propia letra esperándote como un recordatorio amoroso y firme. Permíteme ahora entrar en un matiz que suele pasar desapercibido y que condiciona más de lo que crees, el llamado síndrome del casi y del siempre, porque quizá te has descubierto muchas veces, casi empezando, casi enviando ese mensaje, casi abriendo el documento, casi poniéndote de pie, casi llamando a esa persona, y también siempre prometiendo, siempre jurando que esta vez será distinto siempre, comprándote a ti mismo con frases brillantes que quedan espectaculares en la mente, pero no llegan al músculo. Y la razón es que el casi y el siempre son palabras de un estado que aún no ha sido ocupado. Son el lenguaje de la intención sin territorio.
Y la intención sin territorio es como un viento amable que no enciende fuego. Entonces hoy vamos a traducir el casi y el siempre a una gramática que la biología entiende. Vamos a convertirlos en ahora mismo con una microdecisión objetiva y verificable, que sellarás justo después de leer estas líneas. Y quiero que te comprometas en público, porque el público aquí no es un jurado. Es una comunidad silenciosa que te sostiene cuando la marea sube. Escribe en los comentarios lo que vas a ejecutar al cerrar este minuto, con el mismo rigor con el que firmarías. Un recibí, abre el documento y escribe 2 líneas. Envía un mensaje de una frase. Ordena el primer metro cuadrado de tu entorno. Bebe un vaso de agua consciente. Sube y baja una escalera, como quien inaugura un circuito de obediencia amorosa. Camina hasta la puerta y vuelve respirando, como acabas de aprender. Elige una sola microdecisión y deja su nombre escrito, porque mañana esa palabra visible será un ancla externa que se suma a tu ancla interna. Y cuando 2 anclas tiran en la misma dirección, el barco deja de girar en círculos. Y ahora voy a tocar una fibra que algunos prefieren evitar, porque les revela algo que no querían ver: la culpa como estilo de vida y la justificación como arte mayor, porque cuando no cumples lo que te prometes, te inventas una historia que te absuelve. Y esa historia suele apuntar al mundo que no te entiendes, a la agenda que te exige, a la suerte que no te acompaña. Y yo no vengo a discutir que el mundo a veces aprieta, que la agenda a veces es asfixiante, que la suerte a veces mira a otro lado. Vengo a recordarte que debajo de todas esas razones hay una verdad más íntima y más poderosa. Tú tienes autoridad sobre tu primer minuto, y si dominas el primer minuto, empiezas a entregar un mandato distinto al resto de la jornada. Ese es el gramo de causa que pesa más que 100 gramos de efecto, y ese gramo se conquista con una secuencia de menos de 60 segundos, que tú y yo ya practicamos, y que en la siguiente parte voy a encender contigo en tiempo real, para que tu cuerpo no solo lo entienda, sino que lo herede como memoria muscular. Porque la comprensión sin memoria muscular se evapora, y aquí no viniste a inspirarte un rato, viniste a heredarle a tu identidad un reflejo nuevo. Antes de cruzar a ese entrenamiento guiado, quiero cerrar este tramo con una promesa que no te hago, yo te la haces tú, cuando decides escribirla. Te invito a dejar en los comentarios una frase sencilla que sella el pacto con el estado que elegiste. Yo no soy la prisa, yo soy la presencia que decide. O si resuena más contigo, yo no soy el error invisible, yo soy la lucidez que lo interrumpe y lo sustituye. O si prefieres una oración que ya es veredicto, gracias porque ya es. Y mientras lo escribes, siéntelo no como deseo, sino como reconocimiento, porque lo que se reconoce gana peso de realidad, y lo real atrae más de sí mismo. Y esa es la física espiritual que hoy estás aprendiendo a favor tuyo. Mantente conmigo, porque en la siguiente parte vamos a practicar juntos, en tiempo real, la secuencia completa dentro de un contenedor de 3 minutos, que cabe en cualquier agenda y que encenderá la coherencia que tu sistema necesita para recordar por sí solo. Y te guiaré por cada respiración, por cada imagen, por cada microdecisión, hasta que sientas el clic suave de un hábito cediendo. Y justo después de ese entrenamiento, cuando tu biología ya esté a nuestro favor, te revelaré el ajuste sencillo que vuelve inevitable repetirlo cada día, sin depender de tu memoria ni de tus ganas, atándolo a una señal que ocurre siempre, y que por ocurrir siempre convertirá este paso en identidad, de modo que respira como lo aprendimos. Deja tu rastro en los comentarios como quien firma una alianza y cruza conmigo, porque el próximo minuto no es teoría, es nacimiento. Y ahora que has desenmascarado el error invisible y has dejado tu rastro como quien clava una estaca en tierra firme, vamos a practicar juntos en tiempo real, para que tu cuerpo lo herede como memoria y no como anécdota, porque la comprensión sin músculo se evapora, y nosotros hoy vamos a imprimir en el cuerpo el gesto que interrumpe el hechizo y lo sustituye por presencia creadora. Así que, colócate donde estés con la dignidad tranquila que hace espacio a lo nuevo. Endereza apenas la columna como quien dice, estoy disponible.
Afloja la mandíbula como quien suelta una llave vieja. Deja que los hombros caigan con el peso exacto de la hora. Apoya, si puedes, una mano en el centro del pecho para recordarle al sistema dónde se orquesta tu campo. Y conmigo, sin afán y sin teatralidad, elige por dentro tu palabra ancla como si fueses a llamar a casa desde muy lejos. Y quisieras que te reconocieran por la temperatura de la voz. Puede ser presente, puede ser ahora, puede ser calma, o puede ser una que nació contigo y solo tú sabes. Susúrrala adentro sin urgencia. Déjala caer en el pecho como una piedra tibia en un lago quieto y escucha su eco sin buscarlo. Porque ese eco es la señal de que ya cambiaste la estación de la radio a la que tu biología sintoniza por defecto. Y desde ahí, sin moverte más de lo necesario, respira por la nariz 4 veces seguidas con amabilidad. Que la inhalación entre como quien pide permiso y la exhalación salga apenas más larga, como quien firma el acuerdo. Siente si puedes el leve ensanchamiento de las costillas, el corazón ajustando su compás, el estómago soltando una tensión a la que ya se había acostumbrado. No exageres. No quieras demostrar nada. Solo permite que el cuerpo recuerde que está a salvo. Y al terminar esa 4ª exhalación, dibuja por dentro una escena de 10 segundos, que contenga a tu yo de dentro de 30 días, cuando este gesto le pertenezca como reflejo. No necesita ser épica ni cinematográfica. Basta con verte en el espejo con una serenidad que no negocia. Basta con imaginar tu mano enviando una propuesta con una calma útil. Basta con verte caminando hacia esa conversación que antes evitabas, con una postura que no pide permiso. Sostén la escena apenas 10 segundos con el detalle suficiente para que tu sistema sepa a qué estado le estás pidiendo que se mude, y deja que ese estado te mire desde el futuro como quien reconoce familia. Y ahora, sin interrumpir la quietud que has construido, ejecuta una microdecisión física que cuente y que puedas terminar en menos de 2 minutos. Hazlo ahora mismo mientras lees. Abre el documento y escribe 2 líneas sin juzgarlas. Responde con una frase ese mensaje que abría un puente. Sirve un vaso de agua y bébelo con conciencia como quien hidrata el pacto. Ponte de pie y camina hasta la puerta y vuelve respirando en compás, como quien inaugura un circuito. Elige una y hazla ya. Porque la materia se dobla cuando la presencia decide. Y la presencia decide cuando tú actúas, aunque la mente quiera posponer. Y cuando termines, vuelve al pecho. Suelta un gracias porque ya es que no mendiga, reconoce. Y quédate 5 respiraciones más acompañando ese veredicto hasta que sientas el clic suave de algo antiguo, cediendo sin pelea. Quiero que registres cómo se siente este circuito completo en tu cuerpo. Quizá calor en el esternón. Quizá la lengua más suelta dentro de la boca. Quizá el entrecejo más amplio como si hubiese más horizonte. Quizá una calma rara que no te pide subir el volumen para sentirse real. Y si no sientes nada ruidoso, no declares fracaso. El estado nuevo no siempre llega con trompetas. Muchas veces entra como entra la madrugada, sin hacer ruido y cambiándolo todo. Por eso, para que tu biología selle esta primera vuelta y mañana vuelva a llamarte desde la memoria, te voy a pedir que dejes constancia visible como quien sella un documento con firma y fecha. Ve ahora a los comentarios y escribe tu palabra ancla elegida. Escribe si puedes cómo se sintió en tu cuerpo esta práctica, en una frase larga que tenga verdad. Escribe cuál fue la microdecisión que acabas de ejecutar y cuánto te tomó. Escribe también la escena de 10 segundos que viste y qué emoción te dejó en el pecho. Y añade la sentencia que nos acompaña desde el comienzo: gracias porque ya es, o si prefieres hoy, elijo claridad y acción. Y si estás leyendo desde un lugar que quieras recordar, nómbralo junto con la hora para que tu mente registre coordenadas. Porque lo que se registra con coordenadas regresa más fácil cuando lo llamas. Y si te nace responder a alguien más que haya escrito, hazlo con respeto y precisión. Porque la comunidad no es solo adorno, es multiplicador de estado. Cuando 2 o más sostienen coherencia, la coherencia se hace más fácil para todos.
Ahora quiero que repitamos la secuencia una vez más, con una variación mínima que la vuelve aún más tuya. Repite por dentro tu palabra ancla y presta atención al momento exacto en que el eco aparece por debajo del esternón, justo ahí. Sin perder ese eco, toma 4 inhalaciones suaves y 4 exhalaciones un poco más largas. Y esta vez pon una atención delicada en la transición entre inhalar y exhalar. Ese borde microscópico donde nada entra ni sale durante una fracción de segundo. Ese borde es la puerta por la que se cuela lo nuevo cuando el viejo patrón pestañea. Ahí, en ese borde sin nombre, coloca tu escena de 10 segundos y deja que el cuerpo la vea como si fuese recuerdo y no deseo. Si tu mente quiere meter palabras, déjala a un lado con cariño. Lo que instruye al subconsciente no es la argumentación, sino la experiencia sentida. Sostén. Y al completar la escena, remata con otra microdecisión cinépica. Si la anterior fue escribir 2 líneas, ahora puede ser borrar una línea que sobra. Si la anterior fue beber agua, ahora puede ser ordenar 1 metro cuadrado de tu espacio. Si fue caminar hasta la puerta, ahora puede ser enviar una invitación que libera una conversación. Elige algo que mueva materia, que sea medible y que no te pida coraje heroico sino presencia encarnada. Ejecútalo ya y cierra con otra respiración que dice: a tu sistema aquí mando yo. Y en el último milímetro de esa exhalación vuelve a decir: gracias, porque ya es, y siente si puedes. Cómo el cuerpo entiende el lenguaje del reconocimiento mejor que el idioma de la súplica. Tal vez ya estés notando un fenómeno que me interesa mucho que registres. Cuanto más simple y repetible es el gesto, más obediente se vuelve tu biología, porque tu subconsciente no ama lo grandioso, ama lo familiar. Y nuestra estrategia es convertir la presencia en lo más familiar que tienes. Por eso el diseño está hecho para caber en un semáforo, en la pantalla de inicio de tu correo, en el borde de una taza, en un ascensor, en el pasillo antes de abrir una puerta, en el momento justo de decir sí o no. Ahí es donde el pasado ganaba por inercia. Ahí es donde tú vas a ganar por decisión. Y sé que una parte de ti está diciendo: lo haré hoy, pero mañana, quién sabe, lo haré esta semana. Pero el mes que viene me come la agenda. Y por eso guardé para después de este entrenamiento la pieza que vuelve inevitable la repetición. Un ajuste que no apela a tu fuerza de voluntad, sino a la arquitectura de tus días. Una forma de anclar este circuito a una señal que ocurre todos los días. Pase lo que pase. No importa en qué país estés, no importa qué trabajo tengas, no importa tu estado de ánimo. Y porque ocurre siempre te presta su siempre a tu práctica. De modo que, antes de revelar esa mecánica, quiero pedirte una última participación que te prepara el terreno para recibirla con autoridad. Baja a los comentarios y nombra 3 momentos inevitables de tu día en los que podrías colgar la secuencia sin pedir permiso. Por ejemplo, abrir los ojos, tocar el pomo de una puerta, sentarte frente a una pantalla, servir agua, ponerte los zapatos, mirar el espejo, y junto a cada momento escribe cuál sería tu microdecisión de 2 minutos asociada. No para hacerlas todas hoy, sino para que mañana, cuando te entregue el ajuste, puedas atarlas sin fricción y convertir esta práctica en un reflejo que se dispara solo. Quiero que cierres esta parte con una tercera vuelta silenciosa que cabe en el espacio de un suspiro. Di tu palabra ancla por dentro con la ternura con la que llamarías a un niño que se durmió en el sofá y hay que llevarlo a la cama. Respira una sola vez con esa exhalación un poquito más larga que ya sabe tu cuerpo. Mira 10 segundos el rostro de tu yo, de 30 días que te mira con complicidad y orgullo tranquilo. Ejecuta, si no lo has hecho aún, una microdecisión mínima que cuente. Aunque sea archivar un archivo con conciencia, aunque sea borrar una notificación que te drenaba atención, aunque sea enviar un mensaje de gratitud a quien te ha sostenido. Y termina con un gracias porque ya es que vibra más como certeza que como deseo. Y quédate apenas un instante atendiendo el eco en el pecho, porque ese eco es la prueba sensorial de que no estás jugando a inspirarte, estás enseñándole a tu sistema el idioma de la causa. Mantente conmigo porque en la siguiente parte voy a revelar el ajuste que te prometí.
el que ata este circuito a una señal inevitable, para que no dependa ni de tu memoria ni de tu ánimo. Lo vamos a atar al primer contacto que tienes a diario, con algo que siempre ocurre, y le vamos a pedir a ese siempre que arrastre la práctica hasta convertirla en identidad. Y además, para que el ajuste no sea una teoría más, te mostraré cómo lo aplicó alguien que tenía el tiempo en su contra, y aún así, lo volvió un reflejo que lo salvó de sí mismo en días difíciles. Pero antes de cruzar, deja tu firma en los comentarios con la frase que nos sostiene desde el inicio, y que hoy, después de practicar, tiene más peso en tu cuerpo. Hoy elijo claridad y acción. Yo no soy la prisa, yo soy la presencia que decide. Gracias porque ya es. Escribe una, escribe dos, escribe las tres si te nace. Porque cada palabra que dejas aquí es un testigo futuro que te tomará de la mano cuando la marea quiera volver a hacer la de antes. Y cuando lo hagas, respira, siente el suelo bajo tus pies y sonríe un poco por dentro. Porque acabas de nacer 1 milímetro más en dirección a ti. Cierro contigo mirándote a los ojos sin quitarte el peso ni endulzarte el camino. Porque ya has probado en tu propio cuerpo que 1 minuto bien usado vale más que un día entero de promesas. Ya sentiste el clic sutil de la presencia instalándose donde antes mandaba la prisa. Y ahora lo único que importa es custodiar ese estado como quien protege una pequeña llama del viento, hasta que la casa entera se ilumine. Por eso te invito a decidir aquí y ahora que esta no será otra pieza inspiradora que se diluye en la rutina, sino el punto de no retorno en el que eliges ser causa. Y si estás sintiendo esa mezcla de calma y determinación que aparece cuando la identidad nueva asoma, honra esa señal. Escríbela en piedra viva con tus dedos. Y deja en los comentarios tu declaración completa como un pacto público que mañana te llamará por tu nombre. Di con todas tus letras: hoy elijo claridad y acción. Gracias porque ya es. Yo no soy la prisa, yo soy la presencia que decide. Nómbralo sin pudor. Ponle hora y ciudad para que tu memoria lo registre con coordenadas. Cuéntame cuál será tu microdecisión de ahora mismo y cuál será la próxima primera señal inevitable de tu día a la que vas a anclar la secuencia. Porque la palabra escrita no es adorno, es arquitectura, y cuando la identidad se escribe, el cuerpo obedece. Si algo de todo esto tocó tu pecho, si en algún punto sentiste que por fin alguien te devolvía el timón sin gritarte ni juzgarte, entonces te pido que te quedes en esta casa y la hagas tuya. Suscríbete ahora mismo y activa la campana no por inercia, sino por estrategia. Porque lo que viene es la pieza que vuelve inevitable la repetición incluso en tus peores días. Y no quiero que dependa de tu memoria cansada. Quiero que te encuentre, que te tome de la mano a la misma hora y te recuerde quién eres antes de que el mundo te diga quién deberías ser. Y mientras lo haces, deja un comentario contándome cuál fue la escena de 10 segundos que viste hoy y cómo se sintió en tu cuerpo. Dime si hubo calor en el esternón, si la mandíbula se soltó, si apareció ese silencio eléctrico que no pide pruebas para existir. Comparte tu experiencia con una frase larga y honesta, porque tus palabras serán espejo para alguien que hoy necesita prestarte valentía para empezar. Quiero que este cierre sea un comienzo que se defiende solo, así que te desafío con cariño y precisión a que, antes de salir de este video, ejecutes una microdecisión concreta de menos de 2 minutos y la declares abajo. Envía el mensaje que abre un puente. Escribe 2 líneas en el documento que inaugura tu proyecto. Ordena 1 metro cuadrado de tu espacio como si le hicieras sitio a tu identidad nueva. Sirve un vaso de agua y bébelo con presencia como quien hidrata un pacto. Camina hasta la puerta y regresa respirando en compás para decirle al cuerpo: aquí mando yo. Y cuando lo hagas, vuelve y escribe en los comentarios hecho. Gracias porque ya es. Hoy me vuelvo causa. Porque ese hecho es una piedra en el río que mañana te permitirá cruzar sin mojarte los tobillos. Y así, piedra sobre piedra, vamos a construir el puente hasta el lugar al que ya perteneces. Si alguna vez sentiste que empezabas fuerte y a los 3 días te desinflabas, si te dolió ver cómo el entusiasmo se convertía en excusa fina,
te pido que no te vayas sin suscribirte y sin dejar tu pacto por escrito. Porque aquí vamos a entrenar juntos la constancia amable. Vamos a atar este gesto a señales inevitables y vamos a convertirlo en reflejo. Y lo haremos acompañados, leyéndonos en los comentarios, respondiéndonos con respeto, celebrando cada microvictoria sin espectáculo, sosteniendo a quien flaquee, recordándonos que el mundo no discute intenciones, obedece estados, y que hoy, por fin, tu estado cambió de dueño. Y si te nace regalarle este video a esa persona que amas y que sabes que se está perdiendo por un minuto mal usado, compártelo ahora. Sé parte activa de la cadena de coherencia que queremos multiplicar. Antes de que cierres, colócate otra vez en tu postura de dignidad tranquila. Susurra por dentro tu palabra ancla como quien nombra un hogar. Respira una vez con exhalación un poco más larga y deja que el pecho responda. Mira 10 segundos al tú de un mes que te espera con los brazos abiertos. Siente cómo te sonríes sin estridencias. Ejecuta la microdecisión que prometiste. Y remata con un gracias porque ya es que vibra como certeza. Y ven a contarlo abajo, porque cada comentario hoy es una chispa que mañana encenderás a otra persona. Cada suscripción es una silla más en esta mesa donde entrenamos presencia. Cada campana activada es un recordatorio de que no estás solo. Nos vemos en la siguiente entrega con la revelación práctica que ancla este hábito a tu día y lo vuelve inevitable incluso cuando no quieras, incluso cuando te olvides, incluso cuando el mundo apriete. Pero hoy cierra con una decisión visible. Suscríbete ahora, activa la campana, escribe tu frase, pacto y tu microdecisión. Responde a alguien más con una palabra de aliento y deja que esta comunidad te sostenga. Porque este no es un canal de consumo. Es un taller vivo donde los cambios se miden en respiraciones y en hechos. Y tú acabas de sumar ambas. Así que deja tu huella y dilo con tu voz completa una última vez antes de irte. Hoy elijo claridad y acción. Gracias porque ya es. Yo no soy la prisa. Yo soy la presencia que decide. Y que esa declaración quede resonando en tu casa como una campana suave que, cada mañana, te recuerde el camino de regreso a ti.